Hola a todos, mi nombre es Tara Davari, directora de la sede de Unido Abogados Madrid, y hoy me acompaña mi compañero Carlos Moreno, abogado experto en materia de función pública. Sois muchos los que tras las conclusiones del abogado general de la Unión Europea os habéis puesto en contacto con nosotros para que os resolvamos una serie de dudas. Es por eso que hoy vamos a intentar resolver las mismas de la manera más rápida y eficiente posible. Como bien sabéis, desde Unido Abogados estamos llevando las reclamaciones tanto por fijeza como por indemnización de todo aquel empleado público, que cuando hablamos de empleado público nos referimos a interinos, personal laboral como estatutarios, que están contratados en abusividad por parte de la Administración. Pero, ¿y qué dice el abogado general de la Unión Europea en esas conclusiones? Pues el abogado general de la Unión Europea ha venido a emitir sus conclusiones en relación a una cuestión prejudicial que llevó el Tribunal Supremo. No es una sentencia, es decir, todavía tiene que quitarse una sentencia por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero las conclusiones del abogado general suelen adelantar el criterio que aplique este tribunal. Y en resumidas cuentas, lo que viene hasta a concluir el propio abogado general es que la fijeza, si bien el reconocimiento de la fijeza, es decir, el reconocimiento de la fijeza en el puesto que se venía ocupando con motivo de la abusividad en la contratación temporal y el reconocimiento de una indemnización, en primer lugar, respecto de la fijeza, viene a reconocer que si bien la jurisprudencia del TJUE no impone la obligación de reconocer la fijeza a todo aquel que se encuentre en esta situación de abusividad en la contratación temporal, sí se plantea o sí se vislumbra como la única solución posible a falta de otras medidas que tampoco ha conseguido articular el Estado español. Entonces, no dice nada que no viniera diciendo ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Veremos cómo resuelve el asunto el Tribunal Europeo, pero sí es necesario destacar que sobre la indemnización o la necesaria indemnización para aquellos interinos laborales o estatutarios que estuvieran en abuso de una contratación temporal, sí se pronuncia sobre ella en relación a la necesidad de resarcir el daño causado por esta abusividad en la contratación temporal y además establece un cálculo superior para determinar esa indemnización superior al que se venía un poco estimando con anterioridad. Es decir, ya partimos de una indemnización equivalente al despido improcedente en España. Eso como mínimo. Incluso el abogado general sostiene que incluso esa sería insuficiente. Por lo tanto, las conclusiones que yo creo que podemos sacar muy claramente es que la fijeza sigue siendo una opción válida para aquel que se encuentre en la posibilidad de la contratación temporal y que la indemnización cada vez más avanza como una solución necesaria y obligatoria para el Estado español en aquellos casos en los que se producen abuso en la contratación temporal y además avanza también, determina con mayor claridad cómo proceder al cálculo de esa indemnización, que ya podemos concluir que es superior tendrá que ser o igual o superior a los 33 días por año de trabajo. Esto, estas conclusiones del abogado general pueden provocar provocar lo que ocurrió en Italia o que se produzca esa legislación de manera similar en España. Sí, de hecho, lo estamos viendo ya en España y es algo que llevamos avanzando nosotros desde el despacho muchísimos meses, desde las sentencias del TJUE desde febrero de 2024, básicamente, y es que actualmente se están planteando, se están proponiendo ciertas reformas al Estatuto del Empleado Público, al Acuerdo Marco del Personal Estatutario y entendemos que también al Estatuto de los Trabajadores, es inminente en ese sentido. Precisamente estas modificaciones están planteando ya el reconocimiento de la fijeza para todo aquel que a fecha de entrada en vigor de la reforma de la ley se encuentre en abusividad en la contratación temporal. Es decir, es el reconocimiento de la fijeza, veremos si una indemnización finalmente, pero por ley. Caso que ha pasado en el idéntico sentido en Italia, como también hemos venido avisando durante muchos meses, que van con un tema idéntico o muy parecido de abusividad en la contratación temporal. El TJUE ha seguido el mismo criterio que está siguiendo con España, pero ya ha forzado y ha dado el visto bueno a una reforma legislativa en Italia que precisamente trata de reconocer estas indemnizaciones o de reconocer la fijeza. Por lo tanto, en España es cuestión de tiempo que eso también pasa. Pero sobre todo, lo importante y a destacar para todos aquellos que se encuentren en situación de abusividad contratados por las administraciones públicas en España es que en Italia no tuvo carácter retroactivo, es decir, solamente se le beneficiaría o se le aplicaría esa modificación legislativa a aquellos que hubiesen reclamado, ¿verdad? Exactamente, y aquí es un poco lo que se prevé que vaya a pasar también. De hecho, las modificaciones que se están
planteando ahora mismo de esta normativa, siempre se hace referencia que para todo aquel que a la entrada en vigor de la modificación continúe en esa abusividad en la contratación temporal. Por lo tanto, la Administración tendría muy fácil dejar fuera a muchísima gente la abusividad en la contratación temporal respecto a la fijeza de la indemnización si se produce el cese antes de la entrada en vigor de dicha norma. Por eso es importante recordar que cuanto antes se reclame, mejor, porque más probabilidades de éxito tiene pues, tanto la reclamación de la fijeza como la reclamación de la indemnización. ¿Qué plazo hay para reclamar? Esto es una pregunta que nos suelen repetir bastante. ¿Qué plazo hay para reclamar? Pues desde Univa Abogados hemos apostado siempre por el plazo de un año. Entendemos que jurídicamente es el plazo que tiene mayor sentido por diversos motivos, aunque es importante señalar que no existe un plazo fijado todavía, pero en el peor de los casos entendemos que sería de un año. De un año desde que se produce el cese en la abusividad en la contratación temporal. Y digo cese en la abusividad porque esa extinción de la abusividad en la contratación temporal se puede deber por un cese, por cobertura de la plaza, por tomar posesión de la plaza o de puesto como funcionario de carrera en cualquier otra plaza, por acceder a una pensión de incapacidad permanente y tener que dejar de trabajar, por renunciar simplemente a la plaza. Y todas esas situaciones son las que darían el pistoletazo de salida nos darían el inicio para el cómputo del plazo de ese año. ¿Qué pasa con todas las personas que han estado en abusividad en la contratación temporal, pero que ha cesado esa abusividad antes de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de febrero y junio del 24, principalmente la de junio del 24? Pues que el plazo de un año contaba a partir de esa sentencia. Veremos la viabilidad, lógicamente, caso a caso, de reclamar a futuro en el caso de que personas en esa situación no hayan reclamado, pero podemos concluir que el plazo de un año es el plazo Conservador. más conservador, con mayor seguridad, probabilidad jurídica de tener un resultado positivo. Vamos a poner un ejemplo y es una persona obtiene su plaza en marzo de 2025. Según Carlos, lo que has comentado, podría reclamar la indemnización hasta marzo del 2026. ¿Es así? Sí, exactamente. Para tener la mayor seguridad posible de éxito de la reclamación, ese sería el plazo a tener en cuenta. Ahora bien, volvemos a insistir, la posible modificación normativa que se está planteando introducir puede dejar fuera de la aplicación incluso de ese plazo a mucha gente. Por eso, cuanto antes se reclame y cuanto antes se plantee el reconocimiento de la fijeza y de la indemnización, mejor. Ahora bien, para solicitar la fijeza, ¿tengo que haber cesado ya o no es necesario? No, no es necesario, porque la fijeza, la reclamación de la fijeza o de la, y de, y de Y la, de la y de la indemnización. indemnización, que son muy perfectamente complementarias, lo que trata es, se reclama sobre el fundamento de una abusividad en la contratación temporal. Que se reclame antes del cese no importa demasiado, porque lo único que va a marcar el cese es cuándo termina esa abusividad en la contratación temporal. Pero de cara a evitar posibles modificaciones normativas, insistimos, cuanto antes del cese, si se puede reclamar tanto fijeza como indemnización, pues lo conveniente sería hacerlo. También nos soléis hacer mucho las preguntas de que si ya hay sentencias nacionales en referencia tanto al reconocimiento de la fijeza como de la indemnización. Y si es cierto que ya existen varias sentencias que reconocen tanto a ese derecho, a esa indemnización, como a la fijeza. Sí, exactamente. Tenemos ya muchas sentencias favorables, otras tantas desfavorables, pero la diferencia muchas veces estriba en el tipo de jurisdicción en la que se producen. Distingamos entre el cauce para los interinos, cauce para los estatutarios, que sería la vía jurisdicción, o sea, jurisdicción Social. contenciosa administrativa, y para el personal laboral tenemos la vía social. Pero esto al final se tendrá que producir una unificación de criterios por parte del Tribunal Supremo a raíz de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el sentido que anunciamos y hemos avanzado desde el principio que va a pasar. Es decir, el reconocimiento de la fijeza como la solución a la abusividad de la contratación temporal para aquellos que sigan en esa abusividad y, en cualquier caso, el reconocimiento de una indemnización cuando podemos acreditar que existe ese abuso en la contratación temporal. Y en relación a esta que estabas hablando del Tribunal Supremo, también sois muchos los que os estáis preguntando sobre la sentencia del Supremo que reconoce el derecho al cobro de los complementos
aun cuando se ha estado de baja o en periodo vacacional. ¿No es así, Carlos? Sí, exactamente. De hecho, es un poco el claro ejemplo de la fijación de un criterio por parte del Tribunal Supremo y cómo condiciona el resto de pronunciamientos. Entonces, la reclamación de los pluses por nocturnidad y o diferentes conceptos que no se abonan en muchos ámbitos de la administración, cuando hay vacaciones o cuando se está de baja o en excedencias, se pueden reclamar y, bueno, es claro ejemplo de cambio de criterio del Tribunal Supremo. Pues muchísimas gracias, Carlos. A modo resumen de todas las respuestas que os hemos ido dando, queremos dejar una serie de conclusiones. Por tanto, si usted cree que se encuentra en una situación de abusividad por parte de la Administración Pública, no dude en contactar con Unive Abogados para reclamar tanto la fijeza como la indemnización. Es muy importante que estas reclamaciones lleguen cuanto antes, ya que tras las conclusiones del abogado general de la Unión Europea, no sería raro que el legislador legisle de manera que solamente vaya a afectar para aquellos que ya hayan reclamado y que no tenga ese carácter retroactivo. Además, recordarles que desde Unive Abogados, nuestros honorarios les incluye nuestra defensa hasta sentencia firme, así como la garantía de costes judiciales. Esto quiere decir que si finalmente su procedimiento se pierde y además se estima una condena en costas a favor de la Administración, será Unive Abogados quien las asuma. Quedamos a su entera disposición. Gracias, Carlos.